es muy grave. La realidad es que cuando se creía que estaba dominada, que efectivamente nacen estas famosas vacunas, recordemos que siempre con las juntas estaban trabajando y efectivamente ya hay al menos en el mercado 16 que han obviamente comprobado todas sus fases y que efectivamente se pueden aplicar sin ningún problema, básicamente. Pero aún así, fíjate vos, ¿no? Este virus ha mutado, han cambiado las cepas. Hay una cepa conocida como la cepa británica y otra que es la cepa de Manaus, ¿sí? En realidad es el mismo virus, que sencillamente en una de sus formas de adaptación, obviamente se hace mucho más virulento, mucho más contagioso, ¿sí? Y ya se saben los porcentajes, ¿eh? Se sabe que es un 35% más contagioso, por ejemplo, la cepa de Manaus, ¿sí? Y también empezamos a conocer otras informaciones, ¿sí? Respecto de la eficacia de las distintas vacunas, de si se necesita una dosis o dos. Efectivamente, cada vez tenemos más información. Sin embargo, está haciendo estragos. Bien decías vos, en el vecino país brasileño, lamentablemente han superado sus propios un récord de muertos, tristísimo estar en ese, más de 4.000 muertos por día. Esto estamos hablando de números que realmente asombran, ¿sí? Si uno piensa en la cantidad de millones de personas que hay, dice, bueno, no es tanto. Cuando pensamos, sumamos eso y lo graficamos en canchas de fútbol, en grandes guerras, realmente tomamos dimensión de la catástrofe a la que estamos asistiendo, a la que asiste la humanidad, con este novel coronavirus neumonía, que hay que decirlo, ¿no? También es una mutación, ¿eh? El coronavirus lo conocíamos desde el año 69. Lo que sucede es que esta nueva mutación es una migración que hacen desde un animal y pasa a los seres humanos. Y obviamente ese virus tan inestable está causando estos estragos que ya los conocemos, no solo desde el punto de vista de la salud, sino económicamente, y obviamente ha cerrado en algún punto el mundo entero. Sí, es así como vos lo mencionabas y bueno, con respecto particularmente a algunas de las imágenes que estamos viendo en la transmisión en directo de Radio Noticias mientras vos hacías el análisis, la verdad genera mucha tristeza lo que está sucediendo en Brasil específicamente, la situación de la cantidad de fallecidos, de personas muertas, el drama que está viviendo la población allí y bueno, las imágenes de la fosa, ¿no? De las tumbas que cavan y cada vez son más. ¿Cómo está la situación y cómo ves vos que se está manejando el tema de la pandemia allí en Brasil? En Brasil, yo te lo digo de manera muy sencilla, es el ejemplo a no seguir, el ejemplo del país que hizo absolutamente todo mal, porque hay varios países en el mundo que tienen un sistema sanitario endeble, que tienen problemas respecto de la salud de sus pobladores, que efectivamente realmente están mal, vecinos países que tienen muchas complicaciones, pero la realidad es que en distintas medidas han tratado de luchar como han podido, ¿sí? Confinando a su población, restringiendo libertades individuales, ¿por qué no? Pero intentando contener como se pueda. En el caso de Brasil, su propio presidente, que ya a esta altura del partido lo han dicho sus referentes opositores, asiste a un genocidio. Como mínimo lo podemos llamar imbécil, porque la realidad es que sabiendo la endeble, la muy precaria situación de una enorme cantidad de brasileños que se ponen a problemas de los más comunes, estamos hablando. Para tomar dimensión de lo que es Brasil, hablamos en números y decimos 40 millones de brasileños, 40, la misma cantidad de argentinos, para que se hagan una idea, ¿no? Toda la Argentina metida dentro de pobres e indigentes, de gente miserable. Hablamos de gente que ni siquiera tiene documento, de gente que en algunos casos desconoce su verdadero origen. Hablamos de situaciones realmente muy complejas, pero muy complejas. Eso es Brasil. Y a eso se le suma una actitud, primero pensábamos que era irresponsable, ahora ya pensamos, le podríamos llamar siniestra, del propio Jair Mesías Bolsonaro. Fíjate qué paradoja, ¿no? Mesías se llama de segundo nombre. Jair Mesías Bolsonaro exponiéndola a toda la población brasileña a esto que bien decía. Para que te das una idea, Nico, de lo que estamos hablando, de la dimensión, no dan abasto para enterrar los cuerpos, ¿sí? Y terminan pidiéndole a los propios familiares, en algunos casos, que hagan ese ritual,
tan triste, ¿no? Porque muchas veces no se pueden ni despedir de sus propios muertos, pero más graves aún. Lo tienen que hacer en algunos lados cerca de la playa, que pasan males y descubren ese cuerpo porque recordemos que se tienen que enterrar a una determinada profundidad, que terminan enterrando, en algunos casos dan turnos a la madrugada para enterrar a los muertos. Es decir, entrar en dimensión de lo que hablamos, todo el tiempo nace y muere gente, pero 4.000 personas por día es prácticamente, si lo quisiéramos comparar, es una guerra muy compleja, para que uno tenga real dimensión de los muertos en Brasil. Va a haber toda una generación que va a recordar esto, no como una anécdota, sino, como dicen algunos opositores políticos, como un genocidio, ¿no? Sí, bueno, precisamente recién hablabas vos de la cantidad de muertos, ¿no? Y en relación a los nacidos, yo observaba una información que publicaba la agencia de noticias Telam que decía una reversión demográfica en el sur de Brasil por el COVID-19 precisamente, y que en marzo había arrojado más muertes que nacimientos, a ese nivel. Exactamente. Y estamos hablando de un país bastante populoso como es Brasil, Sí, que tiene más de los reconocidos 211 millones de habitantes. claro. Sí, la verdad que es Aún así, increíble. sí, es tremendo. Realmente entrar en dimensión parece que fueran números nada más, pero recordemos que estas son familias destruidas y, como decíamos, con ese virus circulando, digamos, libremente, como se lo logra, termina habiendo gente que se reinfecta a su vez. Imagínate los sistemas de salud, gente para también que la gente tome dimensión de lo que estamos hablando, se ha hecho un mercado negro paralelo, claro, de tubos de oxígeno. ¿Qué significa? Un tubo de oxígeno, digamos, cuesta 50 reales en Brasil, bueno, se puede conseguir en el mercado negro por 180 reales. Digo, es un ejemplo para tomar dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? Imagínate que, como no hay, vas al hospital y no hay, y vas a otro lado y no hay, y vas a un municipio y no te lo pueden dar, tenés que recurrir a esto, ¿no? Al mercado paralelo. Estamos hablando de delincuentes que, obviamente, viendo el negocio, en lugar de dedicarse al narcomenudeo, al robo de autos, directamente transan a un precio especial, obviamente, fuera del mercado, tubos de oxígeno. Esto está pasando hoy, 2021, en Brasil. Parece una película de terror, pero no, eso es lo que está sucediendo hoy en Brasil.